El ADN ambiental. Los ecosistemas prácticamente de todo el mundo están humanizados, están tocados, alterados por nosotros, y por eso también somos responsables de cuidarlos y de monitorizarlos y de estar muy alerta de todo lo que les pueda pasar. Singularmente ríos, ecosistemas de costa, que son enormemente ricos, la cantidad de vida y la variedad que hay en ellos. Bueno, pues había ya sistemas para monitorizar, bastante caros, bastante complejos. Ahora se está usando mucho el del ADN ambiental. ¿Esto qué es? ¿Un río tiene ADN? Bueno, de alguna manera sí, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se analizan esas aguas, se analizan en la costa, también se hace sobre suelos, porque aparecen pequeños fragmentos de ADN. ¿Cómo? Bueno, pues todos los seres vivos vamos soltando células más o menos vivas o más o menos muertas por nuestro camino. El polvo de las casas básicamente es piel muerta de la gente que vive ahí. Entonces, eso al final, esas células también se empiezan a degradar, ese ADN empieza a salir de las células y empieza a estar en el medio ambiente, ¿no? Claro, depende de ese medio ambiente, pues puede degradarse más o menos rápido, esa es la limitación que tiene el método, pero la cuestión es que tú en un río puedes coger una muestra de agua, la puedes purificar, la puedes separar de todos los demás contaminantes, de todos los demás impurezas, y al final tener una muestra de ADN y aplicarle el mismo tratamiento que se le aplicaría a una muestra de ADN pues, de un análisis genético de una persona, por ejemplo, ¿no? Y es averiguar cuáles son los genes que hay ahí. Después de eso, que ya es un trabajo suficientemente intenso y largo, se cotejan con todas las bases de datos que haya y así vamos encontrando pues, genes o fragmentos que pertenezcan a una especie o a otra. ¿Qué se consigue con esto? Pues al final tendremos pues eso, una huella genética de ese río en concreto. Todo ese trabajo inicial después nos permitirá hacer pruebas, medidas mucho más rápidas con las que vamos a saber si ha habido cambios en ese río. Porque no solamente vamos a ver qué especies viven, sino en qué cantidad, podemos incluso estimar el número de individuos. Lo hace esta técnica con mucha mayor aproximación que otras muchas que se han utilizado antes. Imaginemos un río, por ejemplo, el primer ejemplo que voy a poner, esto se ha hecho mucho en Suiza, hay un río concreto que lo tienen un poco como piloto, que lo tienen totalmente monitorizado, ¿no? Saben perfectamente el ADN de ese río. Si acaso apareciera, pues no sé, un agricultor que empieza a hacer vertidos de algunos pesticidas o de algunos productos químicos, o una empresa que también lo hiciera, o llega una especie invasora y empieza a disminuir determinadas especies que hay allí, bueno, pues enseguida lo detectarían a través de estos análisis y se podría actuar con más rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y restaurar ese río. Otro ejemplo es en Reino Unido, en el que se ha trabajado sobre los prados, ¿no? Cogieron un trocito de prado y analizaron la fauna y la vida que había ahí y encontraron que había más de 7.000 especies vivas diferentes viviendo en un pequeño trozo de prado. Entre ellas había 1.000 insectos voladores que también dejan su marca de ADN allí. Es decir, ¿y todo eso para qué? Pues una de las aplicaciones que puede ser muy interesante es la biorremediación, es decir, suelos que originalmente también fueron prados, que luego tuvieron a lo mejor un uso industrial o minero, etcétera, y que ahora ya no se han utilizado, pero que han quedado completamente devastados, pues a lo mejor se pueden replantar, se pueden volver a introducir todas esas especies y reconstruir, digamos, el ecosistema de ese prado. En definitiva, otra vez una aplicación de la ciencia que sirve pues, para cuidar el medio ambiente. Gracias por seguir estos vídeos y por difundirlos y por poner vuestros comentarios.